Yo conozco a muchos profesionistas que son exitosísimos en lo laboral y su familia está hecho un desastre. Y también los que son súper familiares y toda la familia es hermosa y mucha inteligencia emocional, pero tienen deudas y no tienen negocio propio o no son buenos emprendedores. Bienvenida, Vero, bienvenida a Ser Pro. Es un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, Arturo. Estoy feliz de estar aquí. Pues como ya es costumbre, te envié un test de personalidad y te voy a entregar un animal, un peluche que nos compartió Peluchería, que simboliza, que refleja el tipo de liderazgo que tú tienes. Ok. En tu caso, es un oso. Está bien bonito. Y este simboliza fuerza, tranquilidad y presencia sólida. Demuestra que sabes cómo tomar la iniciativa, pero nunca olvidas guiar y acompañar a tu equipo. Representa a alguien leal, comprometida, que inspira confianza y que tiene la sabiduría para analizar antes de actuar. Y al igual que un oso, tu liderazgo combina firmeza con calidez y tu verdadera fortaleza está en cómo ayudas a otras personas a crecer y a prosperar. Bienvenida a Ser Pro. Está hermoso mi oso. Gracias. Está bien bonito. Está hermoso, me encantó. Aparte es el mismo color de mis dos perritos. Ah, mira, pues van a combinar con tus perritos. Sí, entonces me encanta. No, qué padre. Pues bueno, esto es un poquito para que nuestra audiencia te empiece a conocer, pero va a estar muy padre la conversación porque vamos a hablar de temas de inteligencia emocional, temas de bienestar del líder, que todos sabemos que pues el líder, el emprendedor, pues siempre trae muchas presiones. Y quisiera empezar con tu opinión porque justo este podcast se trata de ser pro en la vida y en los negocios. Ajá. Y creo que hay muchos que conoces que son plenos en la vida o plenos o exitosos en los negocios, pero en la otra parte le fallan. ¿Tu opinión acerca de realmente se puede una plenitud completa si no tienes una de las dos? No se puede una plenitud completa, porque para mí el significado de la felicidad es ser una persona independiente económicamente e independiente emocionalmente. Y está conectadísimo con lo que tú me estás diciendo. Yo conozco a muchos profesionistas que son exitosísimos en lo laboral y su familia está hecho un desastre. Y también los que son súper familiares y toda la familia es hermosa y mucha inteligencia emocional, pero tienen deudas y no tienen negocio propio o no son buenos emprendedores. Entonces, lo ideal y el secreto para ser feliz es ser una persona con inteligencia emocional y con inteligencia intelectual. ¿Para qué? Para que seas una persona independiente emocionalmente y una persona independiente económicamente. ¿Y cómo sabes que estoy en ese equilibrio? Porque yo creo que hay muchas personas que estamos, pues vamos en la vida, vamos en los negocios y a lo mejor vas más o menos ahí de una manera mediocre en alguna de las dos. ¿Cómo sabes que estás en un equilibrio o que vas en un buen camino? Cuando duermes tranquilo, cuando te sientes pleno, cuando estás feliz y cuando puedes estar bien en los dos aspectos. Sí. Porque si eres workaholic es porque no quieres llegar a la casa. Y si no quieres ir a trabajar es porque estás muy a gusto en tu zona de confort en casa. Y ambos extremos son malos. Tiene que haber balance y equilibrio. Pero creo que hay momentos, o sea, porque eso de que me dices dormir bien, híjole, yo llevo años desde que soy papá que a lo mejor no duermo tan bien. A ver, más bien duermo poco, y a lo mejor no es distinto, pero pues en qué momento, porque pues los emprendedores o los líderes de los negocios pues traen presiones muy grandes. De hecho, el 72% de los emprendedores tienen algún tema emocional, a diferencia de los colaboradores o los trabajadores de alguna empresa que tienen un 42% sufren de esto. O sea, es normal que el emprendedor o líder está bajo un estrés mayor. Claro, porque como estamos más enfocados en el emprendimiento, en el trabajo, en los proyectos, descuidamos un poquito. Y eso hace que tengamos este desbalance. Por eso es súper importante buscar el balance. O sea, ¿qué te cuesta poner pausa tantito y dedicarle una tarde a tu hijo? 1 a 1. ¿Sí me explico? Yo es lo que le digo a mis empresarios pacientes. Le digo, haz pausa una tarde, cancela 3 cosas y vete a comer con tu hijo 1 a 1 una vez por semana. Y entonces empiezan a generar vínculos familiares que estabilizan su sistema nervioso y entonces se desarrollan mejor en la empresa. Alguien que duerme bien, no me refiero a las horas de sueño, a dormir tranquilo, a tener un sueño tranquilo. Porque los vínculos familiares, el abrazo, la convivencia, las risas, estabiliza el sistema nervioso, duermes mejor y entonces trabajas mucho mejor y en menos horas.
Eso es bien importante y creo que a lo mejor, digo, no sé si me equivoco, un termómetro es ese, o sea, el que si tú sientes que estás en una especie de burnout en alguna de las dos, pues se puede. O sea, yo también salí de viaje una semana y dije, ¿sabes qué? Ahora sí me urge trabajar. Sí, claro. Entonces estuve una semana con la familia, muy padre, disfruté, pero como que ya sentía que necesitaba estar ya más de este lado. Y viceversa, estás trabajando una semana muy pesada y a lo mejor necesitas ese recargar pilas con la familia, con los amigos, ¿no? O sea, hicieron un estudio que seguramente lo conoces en Harvard. La parte social, las personas más longevas son las más longevas. Fíjate, ese estudio es interesantísimo. Las personas más longevas en el mundo no son si estuvieron casados, divorciados, viudos, si fueron papás solteros, si decidieron nunca casarse, si tienen mucho dinero o no. Nada de eso influyó. Ni el dinero, ni la familia, ni los estatus. Las relaciones sociales. Y son importantísimas. Y somos el resultado de las 10 personas con las que más convivimos. Yo te voy a decir una cosa personal. Yo nada más me junto con personas que yo admire, a las que yo les aprenda y que sean mejores que yo. Porque somos el resultado de las 10 personas con las que más convivimos. Sí. Entonces también hay estudios que dicen que si de tu grupo de amigos 9 toman y 9 fuman, hay más posibilidades de que tú lo hagas. Entonces, ¿con quién te estás juntando también? Sí, ¿no? Es con quién y la calidad de esas relaciones sociales con las que vas a procurar. Exacto. Pero sí es importante dedicarle ese tiempo a la familia, a los amigos. Ese tema social te va a hacer más productivo y más próspero a la hora de llegar al trabajo. Por supuesto. Entonces, creo que ese es un termómetro. Dices, es que llevo 2, 3 días, llevo una semana sin ver a mis amigos, sin ver a mi familia y recargas esa pila porque mentalmente es parte de tu salud mental y emocional el poder hacer ese tipo de convivencias y como tú dices, qué mejor que ser con gente que admiras, que les puedes aprender algo y que te sientes cómodo también estar con ellos, ¿no? También yo creo que hay una... pues si estás con un amigo que estás cómodo y le puedes expresar todas tus emociones, por ejemplo, y desahogarte también es muy bueno, independientemente que sea una persona mucho mejor o mucho más exitoso profesional o personalmente, ¿no? Fíjate que esto que me dices de los amigos para desahogarnos es algo bien importante que hay que tomar en cuenta. Tus amigos no son tus basureros emocionales. Para eso pagas un servicio para ir a terapia. ¿Por qué? Porque un amigo no te va a dar un consejo objetivo. Un amigo te va a dar un consejo de acuerdo a sus heridas, a lo que lo han traicionado, a sus vivencias. En cambio, si vas a terapia, el consejo va a ser objetivo. ¿Sí? Sí. Pero es algo que tendemos a hacer los seres humanos, ir a desahogarnos con las amistades. Sabes que yo una vez, digo, no quiero contradecirte en el punto, pero una vez fui con un psicólogo, con un doctor que estaba enfermo, y me dice... No, es que tú lo que tienes tú es estrés. Estrés. Y yo, pues necesito ir con un psicólogo. Me dice, tu mejor psicólogo es tu esposa o tu pareja. Y yo, me dice, pues que te escuches. Y pues le hice caso, ¿verdad? Digo, no sé en qué casos pero realmente. La pareja es diferente, claro, porque tu pareja es la persona que más te conoce. Y te va a dar un consejo de acuerdo a la pureza e intención de su corazón por el bien común. Claro. Sí, y digo, yo creo que hay puntos donde tienes que ir con un psicólogo, sí, que claro. Es un tema, pero también hay puntos donde puedes comentarlo con un amigo que también ya te conoce. El psicólogo pues, se tarda en que te conozca y te puede dar un punto de vista desde la parte clínica. Sí. Y creo que hay cosas que... Sí, un amigo te conoce más, un amigo te va a dar un consejo más ecuánime en el aspecto empático y amoroso para que tú te sientas bien. Sí, sí, exacto. Y a veces, como me dice mi esposa, nada más escúchame. Y a veces sí, pues a veces no, yo no le voy a decir nada. Igual a veces tú llegas con alguien y pues te desahogas, bueno, como decías el amigo, pues que te está aguantando que sea su basurero, pues también a lo mejor tu esposa te aguanta, pero un amigo a lo mejor luego ya no va a querer salir contigo porque pasa eso. Pero a veces es eso, a veces necesitas a alguien nada más para descargar eso que traes, que pasó en el trabajo y esas emociones que es otro punto que te iba a preguntar. O sea, ¿cómo maneja pues un líder, un empresario, el tema de los fracasos? O sea, todos los días hay fracasos, hay rechazos, hay pues gente del trabajo que te hace sentir mal. ¿Cómo le haces para el día siguiente? Pues volver a empezar, poner tu mejor cara y regular tus emociones y continuar, ¿no? Cuando no conectas un rechazo con una herida de la infancia, lo ves como un área de oportunidad. No sé si me explico. O sea, si a mí me rechaza mi jefe y me dice, no, esa idea no es buena, y yo traigo la herida del rechazo,
no sanada en terapia, se me va a caer el mundo encima. Pero si yo veo ese rechazo como un área de oportunidad para hacer las cosas diferentes, para obtener un mejor resultado y que sí me acepte mi proyecto, me voy a regresar cuantas veces me rechace, sin conectarlo con las emociones. Ok. ¿Sí? Por eso, en el trabajo hay que tener la cabeza fría y el corazón ardiendo. Porque si tú tienes la cabeza caliente y el corazón ardiendo, te vas a ir triste con el rechazo. No, los rechazos son áreas de oportunidad. Acuérdate el caso de este astronauta mexicano que lo rechazaron 13 veces. ¿Sí supiste? No, Hay un platícame. astronauta mexicano que acaba de dar el speech en la graduación de Valentina, mi hija de arquitectura en la UDEM, que yo dije, wow, 13 años consecutivos lo rechazó la NASA. Y le decían, gracias por participar, vuelve a intentarlo el año que entra. Entonces al siguiente año lo volvió a intentar. Gracias por participar, vuelve a intentarlo el año que entra. Entonces ya para el tercer año de rechazo él dijo, bueno, ¿qué están haciendo los que sí están ahí? Ah, no, pues que tomaron clases de buceo. Se certificó como buzo. Para la NASA, tú dices, ¿cómo para qué para la NASA certificado de buzo? Y así cada año, 13 años se tardó para que lo aceptaran, 12 años lo rechazaron. Entonces también es, ¿qué tal está tu inteligencia emocional que va a aguantar 12 años de rechazos? Yo para dar mi charla en TEDx, 7 años, mandé convocatoria y me dijeron que no. Y el octavo me dijeron que sí. Y si me hubieran dicho que no, ahorita iría en mi 11º siguiendo intentándolo. ¿Por qué? Porque sané mi herida del rechazo y no la conecto con lo emocional. Si tú conectas lo emocional con lo laboral, estás perdido. Y, a ver, entonces nada más platícame primero esta parte del rechazo. Digo, dices, ok, hay que atender ese tema que tuviste alguna vez en tu infancia, o lo que tú quieras, porque, y quitar este miedo del rechazo, o que ya no lo tengas emocional, no te ocasiona esa carga emocional. ¿Qué es lo que tienes que hacer, o tú en consulta, o cómo le haces para que alguien saque ese rechazo? Ir a terapia, descubrir el origen de la herida del rechazo y curarla. Porque si tú tienes la herida del rechazo de la niñez, es una herida que está infectada y con pus. Entonces, si tu jefe te rechaza, es como si te le hicieras así a la herida, que está infectada y con pus. En cambio, si sanas la herida en terapia, disasocias el rechazo de tu jefe porque no es competente tu idea con la herida de la infancia, vas a decir, sí es cierto, ¿qué me aconsejas? ¿Cómo le hago? Y te vas con la cabeza fría y el corazón ardiendo a replantear, sin conectar con el dolor de la herida. ¿Me explico? Hay que aprender a compartimentar. Está muy padre eso, pero quiero tratar de entender, ahorita ya que tocamos ese tema, porque también es un tema que quería tocar contigo, porque hay muchos líderes, si es por el ego, lo que tú quieras, pero son escépticos en el tema de ir a atenderse con psicólogo o cualquiera, ¿verdad? Se creen o nos creemos a veces que sabemos de todo y no necesito, nadie me va a decir que me arregle mi mente porque no estoy malito. Con esto te voy a dar una respuesta en 30 segundos. Todo lo que te detona es una herida no sanada. Se acabó. Estoy de acuerdo, pero Todo lo que ¿cómo te la detona, sano? O sea, yendo a terapia. pero la terapia, o sea, ¿cómo una terapia me va a sacar esa herida que está compusa? Que cuando vas a terapia es como cuando, a ver, si a ti te duele el corazón y traes un soplo, vas al cardiólogo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Si traes un dolor en la rodilla, vas al traumatólogo. Sí. Si no ves bien, vas al oftalmólogo. Si en lugar de autorregular tus emociones, las corregula tu jefe, las corregula tu esposa, las corregula el que se te cierre en un coche en la calle, quiere decir que tus emociones dependen de tu entorno. Sí. Y eso significa que necesitas terapia para sanar las emociones. Claro, y yo estoy súper de acuerdo de eso, nada más quisiera entender, porque cuando voy al traumatólogo y me duele la rodilla, pues traes una inflamación aquí, te pongo hielo y se te desinflama. Esto es un tema más mental. ¿Cómo podemos ir trabajando y sabiendo que ya se quitó? Me encantan tus preguntas teóricas porque tengo tantas respuestas para darte y te las voy a dar cuantas veces las necesites. Tú llegas a terapia y dices, me siento muy afectado porque mi jefe me ha rechazado durante 4 años un proyecto que yo estoy seguro que es lo mejor para la empresa. Ok. Entonces tu terapeuta te va a preguntar si es buen terapeuta.
¿cuándo en tu vida fue la primera vez que sentiste el rechazo? Entonces el paciente empieza a hacer una retrospectiva. Obviamente esto lleva días de sesiones. Y entonces se va al origen. No, pues a mí de chiquito mi mamá, que es muy fría, cuando yo la quería abrazar, me decía, ay, quítate, hazte para allá, por favor. Aparte hueles a fútbol, tienes de la calle. Eso a un niño lo destroza. Y esa herida se la trae. El problema es que cuando tú ya traes la herida del rechazo, celularmente eres adicto a que te rechacen, entonces inconscientemente buscas y provocas personas, situaciones o cosas para que te vuelvan a rechazar. Y entonces tu segunda dealer del rechazo es tu maestra de kinder. Y el tercero, tu profesor de educación física que nunca te escogía para el equipo de fútbol. Y si le seguimos, nunca acabas. Y te sigues buscando esas ocasiones, adrede. Inconscientemente. Entonces se vuelve un círculo vicioso de ¿a poco no tienes el amigo que siempre lo rechazan? ¿A poco no tienes el amigo que siempre la arma de pedo? ¿A poco no tienes el amigo que se ofende por todo y de todo? Esas son heridas no sanadas que se convierten en adicciones emocionales y que las repetimos consecutivamente por el resto de nuestras vidas hasta que no vayamos a terapia. ¿Y en qué momento? O sea, porque si está muy padre esto que me platicas. Entonces yo voy a terapia y tú dices, no es una terapia, o sea, son varias, o una sesión, son varias sesiones y vas agarrando, vas encontrando, y por tú que ya encontramos el fondo, que fue cuando tu mamá te rechazaba, cuando olías feo del fútbol, y ¿cómo le das para sacar esa herida? Te conectas con el niño interior, platicas con él, lo haces comprender que mamá lo rechazó desde la ignorancia, no desde la empatía, y entonces el niño perdona a mamá y la herida se desinfecta y se cierra. Y puedes seguir en la vida recibiendo rechazos que te van a servir de impulsos en lugar de una desgracia. Totalmente. Y esto te lo estoy dando desde el punto de vista teórico, teórico sí. Práctico de la psicología desde Freud, ¿sí? Y desde Carl Jung, o sea, objetivo y teórico y práctico. Sí, así como esa herida, o sea, para muchos, no aplica solo para el rechazo, aplica para muchos temas que vas viviendo el día a día. Rechazo, abandono, injusticia, invalidación, traición. No te puedo explicar. Todo lo que te detona tiene que ser sanado, porque todo lo que te detona corregula tu emoción con lo que sucede. ¿Te enganchaste? ¿Te detonó? Es una herida. Y ahora, está muy padre esto que me dices, y yo creo que yo, en lo personal, me ha pasado, y creo que también he platicado con gente que le ha pasado. Yo voy con alguien que es muy recomendada, pero pues tú llegas y te empiezas a dar una terapia, y pues vas y llevas y sientes que no va nada. O sea, ¿cómo puede ser más asertivo el empresario o el líder de una empresa que dice, traigo esto y quiero ir con esta persona que es la que sé que me va a sacar esa herida? Tiene que ir a un coaching, porque no es lo mismo, sí, es que no es lo mismo psicoterapia o terapia psicológica o terapia gestalt que life coaching. ¿Ok? Yo soy psicóloga y aparte yo soy life coach. El coaching es más enfocado hacia un empresario que va por un objetivo. Se sana, se cura y se va. Es rápido, es más rápido, es más práctico el coaching. Sí. Si quieres, el coaching empresarial es todavía más rápido, más eficaz. Okay. Sí. Entonces, el empresario o el líder le trae un tema. Life coaching. Voy con un life coaching, pero porque... Especialista, que tenga cédulas profesionales. Te voy a preguntar eso porque estuvo muy padre el ejemplo que pusiste del doctor. O sea, yo tengo una rodilla y voy con un traumatólogo. Dentro de los traumatólogos está el especialista en rodilla y el especialista en tobillo. Entonces, pues me lo voy a apostar más al del tobillo porque lo que me duele ahorita es el tobillo. Y así es más fácil, pero aquí, ¿cómo lo identificas? Yo para un empresario, si no es una patología emocional, si es algo que solamente detona en algunas ocasiones y quiere algo eficaz, rápido y conciso, que esa es la generalidad de los empresarios, vayan a un coach empresarial o a un life coach que tenga cédula profesional. Y cédula profesional es que haya estudiado psicología o psiquiatría, claro. Okay. Sí, porque yo estudié licenciada en psicología, maestría en psicoterapia, pero aparte soy life coach. Que no tiene nada que ver con la psicología. Es rápido, sí. Es diferente. Sí. Es más teórico. Ok, me queda mucho más claro. Entonces, o sea, el líder o el emprendedor pues va a ir con una persona que
pues, un life coach que esté certificado, que realmente tenga sus estudios psicológicos o psiquiátricos. Y sí, es lo que el empresario busca es eso. A ver, no quiero venir un año a platicar y desahogarme contigo. Quiero que me pongas tareas para cumplir y salir de esto. Y sanar sí. Que te den tasks, porque el psicoterapeuta te puede tener 25 años cautivo. Exacto. Y te puede estar escuchando 25 años y te dice, muy bien, Artur, te veo la próxima semana. Y así se te van 25 años. Sí. Y dices, no siento que avances, o sea, ¿y qué hago? Sí, a mí me tocó. Yo una vez acudí a una y le dije, oye, ponme la tarea, porque si yo voy al gimnasio y me dice, haz 10 repeticiones y mañana es 11, y pues las voy a hacer. Pero luego hay pacientes a los que no les gusta. Yo a todos mis pacientes los traigo así. Yo tengo un manual con una metodología que está avalada por los EPIES. Y hay pacientes que dicen, ay, no, yo hoy no quiero manual, yo hoy quiero platicar. Nada más quiero platicar. Entonces también al paciente lo que requiera. Claro. Sí. Y ahora tú cómo le haces para no ser ese basurero que decíamos ahorita. Realmente cuando empiezan a ver esos pacientes, también es difícil de tu parte desde el lado del psicólogo. ¿Cómo recibes pues 20 personas diarias o no sé cuántas? Lo que pasa es que si eres profesional y ético, yo voy a 2 tipos de terapias. Yo voy todos los miércoles con mi psicóloga a mi terapia individual, como ser humano, como Vero Marcos. Y todos los lunes voy a terapia de transferencia, que es una terapia especial a la que vamos los psicólogos para transferir la información y la sobrecarga emocional de ciertos pacientes. Porque nosotros escuchamos como los curas. Escuchamos confesiones y cosas muy fuertes. Se imagino. Que tenemos que transferir porque son imposibles de contener. Claro. Ahora, no sé si tengas, seguramente tienes miles, pero algún ejemplo, un caso que nos puedas platicar, obviamente anónimo, de algún líder, un emprendedor que haya ido contigo, que haya tenido este tema y que lo hayas trabajado de esta manera y que salió y ahorita es un gran empresario y estaba atorado en ciertos temas emocionales. Sí, cuando me llegó un empresario importantísimo, él venía de México, volaba a Monterrey una vez por semana y tenía atorados 2 proyectos empresariales muy importantes y muy trascendentales, pero traía un asunto con su esposa y con una de sus hijas. Entonces, él tenía un traslape, porque se te traslapan y se te acumula lo no resuelto en casa para no poder desarrollarte de igual forma en el trabajo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Subsanamos, resolvimos lo familiar y entonces en automático los 2 proyectos hoy en día son un éxito. Otro caso de otro paciente que me encanta. Él estaba en Holanda haciendo una venta muy importante de una empresa que ya si digo más cosas van a sacar conclusiones, pero bueno, y él tenía un problema muy grande de ansiedad. Y yo les doy un ejercicio muy práctico, que es el ejercicio de los 5 sentidos para erradicar la ansiedad. Entonces me dice, pero yo estaba en la mesa, ya en la cabecera, a punto de hacer la venta de esta empresa y entré en pánico, entré en un ataque de ansiedad masivo y no sabía qué hacer. Empecé a ver gris y entonces empecé a hacer el ejercicio que me enseñaste y en 3 segundos me regresé al aquí y a la hora, volví a estar en conciencia plena, hice el cierre y se logró la negociación. ¿Cuál es ese ejercicio? El ejercicio de los 5 sentidos es el ejercicio más fantástico que tú puedas imaginarte para prevenir y quitar de manera radical un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, sobrepensamiento e inicio de un burnout. Y es muy simple. Artur, la farmacia está en el cerebro. Se llama ejercicio de los 5 sentidos. Es muy simple. Supongamos que tú estás ahorita en medio de un ataque de pánico. Yo te digo, Artur, vamos a ejercitar la vista. ¿Puedes decirme cuántos portarretratos hay atrás de mí? Cuéntalos, Artur. Dime cuántos hay. 9. 9. ¿Seguro? ¿Porque ya los tienes contados 10. o porque los estás contando? No, ya los conté bien. 10. Perfecto. Entonces, en la vista te puse a hacer conteo. Ahora vamos al oído. Dime todo lo que escuchas en este momento. Escucho el aire acondicionado. Pues, tal vez un ruido así, un pillido por ahí. Y tu dedo que le está haciendo así a la... Perfecto. Ahora dime, vamos al olfato, ¿a qué huele tu camisa? No te quiero decir. No, huele como a loción. Como a loción. Ahora vamos a tu brazo, ¿a qué huele tu brazo? ¿A piel?
a piel. Muy bien. Ahora dime la diferencia entre el escritorio, vamos al tacto, y el bote de agua. Dame las diferencias. ¿Cuál está más tibio? ¿Cuál está más frío? Está más frío el agua, está más tibio aquí la ¿Y cuál mesa. está más áspero y cuál está más suave? El escritorio está más áspero Ok. y está más suave aquí. Aquí ejercitamos la vista, el oído, el olfato y el tacto. Ahora dale un trago aquí a este refresco y me vas a decir los ingredientes que detectas en el trago. Ingredientes. Gas. Gas, como un endulzante. ¿Algún aftertaste? Caramelo, vainilla. Dale otro trago y trata de decirme. Vamos a analizar. Clavo, vainilla, canela. Tal vez así una tantita vainilla por ahí. Ok. Ese perfecto. tipo de sabor. Ahora te pregunto, Artur, ¿cómo está tu mente en este momento? ¿Cómo está, Miquel? Tu mente, ¿cómo estás? ¿Estás enfocado en el aquí y en la ahora o sigues con el sobrepensamiento? No, ya después de todo esto ya estoy aquí. Atento a lo que me vas a preguntar porque ya hasta me puse nervioso ahora que sí. Bienvenido al momento presente. Sí, Este es el sí, ejercicio sí. de los 5 sentidos. Tú los tienes, no tienes que ir a ningún lado, no tienes que meterte nada, no tienes que intoxicarte con ningún químico. La farmacia está en el cerebro, los 5 sentidos, los ejercitas, en automático estabilizas tu sistema nervioso y entras en un estado de calma. Y si no tengo a Vero enfrente mía, porque estuvo muy padre el ejercicio y se lo recomiendo, pero si no tengo a Vero, como lo tuvo este empresario que estaba ahí en ese momento. Ese empresario no me tenía a mí, ese empresario ejercitaba el ejercicio, porque tú para generar un músculo tienes que ejercitarte. Sí. Entonces yo te enseño el ejercicio y tú lo vas a practicar 3 veces al día y cada vez que tengas sobrepensamiento. Ok. Entonces cuando empieces a entrar en un ataque de pánico, ansiedad, overthinking o burnout, en ese momento preciso lo empiezas a practicar en donde estés. Él estaba en Holanda, en una empresa, y dijo, vine a Vero, le di un trago al café y dije, sabe a Coffee Mate, el Coffee Mate sabe a vainilla, y luego olió su saco y dijo, huele a tintorería, y luego tocó la mesa y dijo, está fría, y luego contó los focos, y se calmó. Está bien padre, pero yo me imagino, yo también he tenido a lo mejor momentos así, y yo me imagino que si trato de, a ver, en ese momento, ok, voy a hacer el ejercicio que me recomendó Vero. Lo haces. Primero respiras. Entonces, Primero respiro. Hay que inhalar y exhalar 3 veces para estabilizar el sistema nervioso y luego lo haces. Ahorita te mando el flyer para que lo intercales y lo pongas ahorita y que le puedan hacer screenshot y lo guarden. Ok, estaría muy padre. Porque o también en los reels decirles, ¿lo quieres? Mándanos un DM. Exacto. Está súper bueno. Está muy bueno el ejercicio, te lo agradezco. Pero sí, creo que también tienes que la práctica. O sea, no llegar a ese momento, me acordé hace un año que Vero me lo dijo. Tienes que practicarlo porque si yo me puedo pensar en ese momento, por más que respire, en mi mente va a estar, sí, que el contrato, que me dice que sí, que me dice que no. Oye, cuenta los portarretratos. Y pues como yo soy yo mismo, es distinto que te pregunte a alguien. Entonces tienes que tú también entrenarte para que en ese momento tú llegues y ya sepas. A ver. Aquí está la respuesta perfecta a lo de hace ratito. Tú necesitas a Vero, eso significa que tú tienes que te corregula otra persona. Ajá. Tú haces el ejercicio solo, tú te autorregulas. Sí. No necesitas a nadie para regresar a ti. Sí. Esa es la diferencia. Y sí se puede. Claro. Sí. Yo me autorregulo. Sí. Porque voy a terapia y porque trabajo en mí. Sí. Mis emociones no se corregulan con nada ni con nadie. Esa es muy buena recomendación, pero y digo, tú que has visto tantos empresarios como este, que está muy padre el caso, ¿ves algún patrón de temas emocionales que ves en este tipo de líderes? Sí, a mí me da mucho pesar porque los hombres tienen una carga emocional muy fuerte que se les fue impuesta. El hombre y la mujer es idéntico, somos iguales. Nada más que a ustedes se les impuso la carga del proveedor y eso genera un estrés extra. El saber cómo le voy a hacer para pagar las colegiaturas, cómo le voy a hacer para mandar a Estados Unidos a mi hijo, el carro ya le toca, el seguro de gastos médicos. Es una carga emocional que si las esposas que tienen la fortuna de tener un buen proveedor y ser amas de casa tuvieran conciencia, los tratarían diferente. Con todo respeto. Pues sí. Y ¿cómo? Esa ya es una carga emocional extra que traen ustedes. Y en general es cultural. Y aparte no puedes llorar. Sí. Y aparte no te puedes poner triste. Es lo que nos enseñaron desde Pero siempre. eso no significa que no lo sientas igual que nosotras. Claro. Entonces una esposa empática y compasiva, amor, ¿estás cansado? ¿Estás triste?
recárgate aquí. ¿Tienes ganas de llorar? Llora. Yo te consuelo. Ustedes también lo necesitan. Sí. Y es que ese es un punto que te decía, o sea, nos cuesta trabajo, nos cuesta a todos los hombres líderes, y siento que hasta algunas mujeres, o sea, las mujeres mismas también que traen ese liderazgo, les cuesta trabajo luego, o sea, cómo el líder puede ser débil o ponerse en ese vulnerabilidad. Porque la vulnerabilidad es tu mejor aliada. Yo los invito a que vean una conferencia de Brené Brown, está en Netflix, que se llama A Call to Courage. Ahorita te paso también el flyer para que lo pongas, para que lo vean. Es una conferencia que te invita a mostrarte vulnerable, porque tu vulnerabilidad se convierte en tu mayor fortaleza. ¿Y por qué? Porque cuando tú te muestras tal y como eres, te van a tratar tal y como eres. En cambio, si yo me muestro como bien ruda, pues me van a tratar ruda. Y no soy ruda, soy un pan de Dios. Pero si me muestro como esto soy yo, ¿cómo me vas a tratar? Pero si, por ejemplo, un líder en una empresa, pues la gente al revés te ve y te dice, pues, si un líder en una empresa se muestra humano y vulnerable, ese es un verdadero líder. Sí. No al que le tienes miedo, no al que ves para arriba. Un verdadero líder es el que no tiene jerarquías y no se siente superior a los demás. Un verdadero líder es el que permite que su equipo de trabajo se supere. Un verdadero líder no le da miedo que sus alumnos lo superen. Porque eso es lo que hace un verdadero líder. Pero y que no vayas a, ¿cómo te cuidas para no transmitir alguna inseguridad en esa debilidad? Es que no te tienes que cuidar. Ya cuidarte es mostrar inseguridad. Porque yo es lo que yo siento, o sea, el líder dice, oye, no, pues yo no, en los momentos difíciles no puedo mostrar que... En los momentos difíciles, un verdadero líder dice, mi hijo está enfermo y voy a ir a atenderlo. Se quedan hoy en este simposio con mi subgerente o mi CEO. Un verdadero líder se sale del trabajo para ir al festival del colegio de su hijo. Un verdadero líder, no confundas lo que creemos que es un líder con lo que es un verdadero líder. Yo, por ejemplo, me pongo en el caso, sí, también hay un libro que se llama Good to Great, que habla de los líderes y te pone el ejemplo de todas las empresas desde hace 50 años, cómo el líder, el CEO, la personalidad de cómo era, y son las que en la larga dieron más rendimiento en la bolsa. Y te hablaba de que estos líderes pues eran muy transparentes, o sea, eran muy transparentes. Entonces, sí, y cuando las cosas estaban mal, hablaban de frente. Y están mal. Ahí está la respuesta, ya te respondiste tú solo. Sí, pero en el tema emocional creo que es distinto. O sea, bueno, yo no sé si en ese momento, pues, tú como líder, sí, las cosas están mal, pero tienes que mostrar en ese momento seguridad y que las cosas van a mejorar. Es que una cosa es cuando estás en tu faceta de líder en un momento álgido o importante de un proyecto, pues claro que tienes que ponerle, como dicen los mormones, turn it off. Los mormones me encantan porque a ellos lo rechazan constantemente. Ellos van y te ofrecen la palabra de Dios y les cierran la puerta, huevazos, tomatazos. Y ellos tienen una filosofía que se llama turn it off. Apaga las emociones cuando vayas a ofrecer la palabra de Dios para que si te rechazan, no te lo tomes personal y no lo conectes con las heridas. Un líder igual, turn it off, el problema que traes en casa mientras estás en el proyecto. Claro. ¿Sí? O sea, porque yo, por ejemplo, en mi vida he cancelado nada. En mi vida he cancelado dar una conferencia, un podcast, en mi vida. Siendo que uno de esos días mi papá murió. Siendo que uno de esos días yo tenía a mi hija con neumonía en el hospital. Siendo que uno de esos días choqué y me querían operar el pie y les dije, ¿me pones una férula? Porque yo ya me voy a dar clases. Yo fui maestra del TEC muchos años. Entonces, un buen líder, en el momento del compromiso, en el momento del proyecto, en el momento del plano, de la estrategia, turn it off, lo haces, lo terminas y luego ya te vas. Sí. Pero eso no tiene nada que ver con mostrarnos vulnerables. Ese es muy buen punto. Y regreso a un punto que hace rato me platicabas de las emociones. Como las emociones, no puedes estar liderando con emociones, pero ahí quisiera que me aclararas bien el punto porque siento que hay unas emociones que te ayudan, ¿no? Que te empujan. Claro.
Platícame eso, o sea, cómo un líder debe de regular o esa inteligencia emocional del líder al que utilizarlas para que estas emociones las pueda usar a su favor. Porque tú llegas y también transmites esa emoción, esa pasión. A ver, vamos a hacer este proyecto y está, o sea, sin que saques esas emociones como tú dices. Si está una emoción, yo sé, viene un tema difícil porque nos está yendo mal, pues no vas a llegar y o sea, haces el turn off que acabas de decir. Turn it off es maravilloso. Turn off es maravilloso en ese tipo de emociones que dices, ahorita no puedo mostrar esas, ya iré mañana con mi terapeuta y me desahogaré, pero en emociones buenas sí es bueno pues expresarlas. Todas las emociones son buenas, pero en los extremos son malas. Exceso de alegría produce euforia y la euforia nubla el cerebro y vas a tomar una decisión muy estúpida. El enojo produce ira y la ira te va a hacer tomar decisiones muy tontas también. Sí. Ejemplo, estoy súper feliz, yo también, y enamoradísima, ay, yo también, mi amor, te amo, estamos en Las Vegas, hay que casarnos. La vas a regar. ¿Estás enojadísimo con un empleado y lo quieres correr? La vas a regar. No debes de tomar nunca decisiones en ninguno de los dos extremos de las emociones. Tienes que llegar a un punto medio y utilizar la cabeza fría y el corazón ardiendo para tomar decisiones. Sí. Ese es un muy buen punto. También te puedo enseñar la gráfica de las emociones y el fenómeno de tomar decisiones en los extremos para que la compartas. Claro, sí me interesa para compartirle aquí a nuestra audiencia. Y voy a pasar a otro tema también que es bien importante para mí que investigue de ti, porque sé que tienes muchos estudios y eso me gusta mucho, porque pues a mí me gusta mucho respaldar todo lo que estás diciendo con estudios, experimentos, temas científicos, ¿no? Y tú estudiaste de la neuroeducación. Platícame un poquito de eso porque a mí me interesa mucho. Creo que todos los emprendedores ahorita, hoy en día, los líderes de las empresas, hay demasiada información en internet, hay demasiada información que tenemos que saber. Antes, pues no había, a lo mejor tomabas después una maestría, un diplomado y hasta ahí no había mucha información. Ahorita, pues tienes que estar al tanto de la tecnología, de la inteligencia artificial, de temas de recursos humanos. Tú como líder también tienes que saber de temas de temas fiscales, o sea, de todo tienes que saber, financieros. Entonces, pues tenemos que estar en constante aprendizaje. Sí, claro. Entonces, y también el tema humano es, pues también estar atento con la gente y estar a ver qué hiciste ayer con los que te rodean, saber qué está pasando con ellos y que en tu casa. Entonces, ¿cómo esas estrategias de neuroeducación, platícame cómo funcionan y cómo le podemos hacer líderes para poder captar mejor? La neuropsicología es el hallazgo más importante en los últimos años para poder entender la psique y el funcionamiento del cerebro. Yo estudié un máster en neuroeducación y un máster en neuropsicología en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos en Barcelona, donde aprendí cosas que no sabía que existían. Y una de las cosas que aprendí es que el cerebro es como el plástico y podemos practicar la neuroplasticidad. Entonces, cualquier conducta aprendida la puedes disolver y generar una nueva conducta, sea de carácter, sea de forma de ser, sea de pensamiento, por medio de la neuroplasticidad. Imagínate la magia. ¿Sí? Entonces, si tú dices, yo soy muy gritón, yo soy muy enojón, yo soy muy impulsivo, perfecto. Ya descubrimos qué canal neuronal está súper recorrido. Vamos a debilitarlo y vamos a hacer nuevas prácticas para generar nuevas conexiones neuronales y a su vez nuevos canales neuronales, debilitando los de las patologías que no te sirven para nada bueno. Tengas la edad que tengas. ¿Y eso no es un temperamento que tú traes desde que naces? O sea, lo que dices es el enojo. O sea, yo tengo un temperamento... Esa es una excusa. Yo así soy. Es una excusa. Es una respuesta muy mediocre. Yo así soy y así voy a seguir siendo. Es mi herencia. Siento decirte que con la neuroplasticidad eso se quita. Y platícame cómo funciona eso. La neuroplasticidad funciona realizando nuevas actividades, nuevos pensamientos, nuevas rituales, porque un nuevo ritual se convierte en un hábito y un hábito se convierte en una forma de ser. ¿Sí? Entonces, si tú tienes el hábito de ser enojón, el hábito de que cuando se te cierra un coche te le cierras tú también y se la rayas,
eso se te puede quitar con la neuroplasticidad. ¿Por qué? Porque vamos a practicar nuevas actividades que van a generar nuevas conexiones neuronales, que van a producir nuevos canales neuronales y van a debilitar el de la explosividad y la irritabilidad. Wow. Hasta que se disuelve. ¿Y puedes darme un ejemplo de cómo funciona ese proceso? Funciona por medio de hábitos de escritura, de hábitos de escuchar ciertos sonidos, música binaural, por ejemplo, música clásica, actividades de escritura y actividades gratificantes. Y esos, o sea, cada caso tiene su estrategia distinta. Por supuesto. Sí. Dependiendo la patología del paciente, va a ser el programa de proceso de neuroplasticidad que está configurado de acuerdo al cerebro del paciente. Y esta es la magia de la neuropsicología. Y hay una manera, o un estudio o algo que sepas específicamente qué es lo que tienes, o porque a lo mejor yo te digo, no, es que soy muy enojón. A lo mejor no soy muy enojón, estoy frustrado por otra cosa. O sea, digo, por decirte algo. O sea, antes de entrar a la solución. Para eso es la terapia. En la terapia se identifica exactamente qué es. Porque en la terapia se hace un análisis. Mira, si tú, por ejemplo, te sientes débil o se te baja mucho la presión, vas a ir a que te hagan análisis de sangre, ¿sí o no? Uh-huh. Te hacen análisis de sangre. ¿Y qué dice el análisis de sangre? Triglicéridos, colesterol, hierro, te dice todo. Bueno, acá es lo mismo. Tú vas a llegar a una sesión y yo te voy a decir, ¿cuáles son tus pensamientos más recurrentes? No voy a poder, voy a volver a quebrar, ya no me aguanto ni yo solo. No sé, estoy inventando los pensamientos recurrentes de Arthur. Sí. De esos pensamientos recurrentes, yo te voy a preguntar qué emoción te genera cada pensamiento. Y tú me vas a dar 5 emociones que te genera pensar eso. De esas emociones que tú me arrojes, tenemos que hacer un conteo de algoritmo de cuáles son las que más se repiten. Y ese es el equivalente a traes el pensamiento que te genera tal emoción alto. Por eso tu vida está como está. Vamos a cambiar el pensamiento para que generes otro tipo de emociones, para por un lado practicar la neuroplasticidad, por otro lado estabilizar tu sistema nervioso y por otro lado que te plantees la vida desde otra perspectiva. Está súper bien. Es ciencia. Y, por ejemplo, todo el tema que hay hoy en día más que antes, porque ahora ya se detecta todo esto de los trastornos, también puedes sanarlos. Por supuesto. Un trastorno de estrés postraumático se subsana. El trastorno de déficit de atención con ciertos ejercicios, por supuesto que se disminuye, pero por supuesto. Sí, o sea, eso, una pregunta que te iba a hacer, o sea, eso no se nace, se empieza a hacer y luego se puede deshacer. ¿O se nace con un trastorno? No, yo nací con trastorno de déficit de atención. Sí, y me lo detectaron a los 12 años. Y eso me convierte en una persona neurodivergente. Ajá. Tú eres neurotípico a lo mejor, yo soy neurodivergente. Pero ahorita ya lo sanaste, ya. Sí, por supuesto, porque hago ejercicios neuronales. Tienes que seguir haciendo esos ejercicios constantemente. O sea, si tú ya tienes trastorno, dices... Jugar al memorama, sí. Hacer rompecabezas, decir el abecedario al revés, practicar el 4 y 1 en las manos, el oreja-nariz. Te voy a poner ejemplo. Y te vas a equivocar, porque yo lo tengo bien practicado. 4 y 1. Hazme 4 y 1 así. Híjole. Házmelo. Ya me equivoqué. No vas a poder. Sí, no. 4 y 1. 4 y 1. ¿Te fijas que yo no me he equivocado ni una vez? Sí. Sí, no, ya lo estás viendo. La práctica hace el maestro. Sí. Oreja-nariz es otro. Oreja-nariz. 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 No reacciona. Oreja-nariz. 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 El abecedario al revés. Z, Y, W. Luego ¿y que los haces diarios o cómo lo haces? Son ejercicios neurológicos, o sea, neuropsicológicos. Yo tengo TDAH. Esto también. Esto ayuda al Parkinson. Ok. Hay un neurólogo que quita el mal del Parkinson con este ejercicio a sus pacientes. Nada más. Sí. ¿Y cuántas? O sea, bueno, cada paciente a lo mejor es... Las manos están conectadas con las neuronas. Entre más ejercicios hagas con las manos, amasar, tomar clases de barro,
armar rompecabezas, tejer, bordar. Entre más utilices las manos, más conexiones neuronales hay. No. Y el cerebro se estabiliza y se regula. Por eso a las señoras les ayuda mucho coser, ¿no? Porque les ponen a coser mucho y hacer este tipo de manualidades. Pero desde chicos tenemos que hacerlos, o desde jóvenes, digo, porque pero es algo que tienes que seguir haciendo. Porque de nada te sirve estar fit y tener el cuerpo perfecto si tu mente está hecho un asco y no la ejercitas. Es más importante ejercitar la mente. Cepillarse los dientes con la otra mano, tomar rutas diferentes para ir al mismo lugar. Sí. Todo eso ejercita el cerebro. Entonces, qué padre esto que me platicas, porque creo que es algo que la gente pues traemos y ahorita está, pues tú hablas con cualquier joven, como ya lo investigan, saben que tienen un trastorno, saben que tienen algo. Los jóvenes con los teléfonos celulares tienen el hipotálamo completamente calcificado y se está encogiendo. Y esa es una realidad. Y algo fuertísimo y una tristeza. Y la inteligencia artificial peor tantito. Esto es un estudio que hizo la Universidad de Boston y está ya comprobado. Antes, los taxistas y los maestros eran las personas que tenían el cerebro más desarrollado. Sí. ¿Por qué los taxistas? Porque se sabían todas las calles y todas las rutas. ¿Por qué los maestros? Porque se sabían todos los nombres de todos los alumnos de cada generación. Y los teléfonos de todos. ¿Qué pasó con el GPS? El hipotálamo y el hipocampo del cerebro de los taxistas está ahorita calcificado. Sin el GPS ya no saben llegar ni a la esquina. Y a las pruebas me remito. Con el apagón que hubo en España, ningún joven supo regresar a su casa a pie. Wow. Y todos los viejitos pudieron llegar a su casa a pie. ¿Por qué? Porque yo sí sé llegar a mi casa a pie desde aquí. Pero mi hija no sé. Lo hacen en automático con el Porque GPS. Ellos no, el hipocampo se les calcificó. Sí. A mí no. Entonces, ¿qué sugieres para toda esta generación? Que sugiero que utilicen el cerebro y que lo ejerciten, que vayan a las bibliotecas, que investiguen. Y que no utilicen sobre tecnología. Yo no puedo prohibir nada porque no voy a entrar en polémicas. Lo único que te digo es que el uso del GPS y el uso de la inteligencia artificial está calcificando el hipocampo del cerebro del ser humano. Pues está muy interesante, pero todo esto que me dices, y creo que esto va a meritar más de una sesión aquí con... En vez de ir a tu sesión contigo, te voy a invitar aquí a tener sesión sí, aquí, Arturo. Pero vamos a pasar a la sección de Cabildeo Pro, que es una sección donde te pregunto alguna solicitud que tengas tú para los servidores públicos para que algo que ayude a mejorar la comunidad. Ya se me olvidó cuál te iba a pedir. ¿Cuál era? La de que regulen las páginas. Sí. ¿La vuelvo a preguntar o bien? Sí, déjate. Sí, para que se... Pero a ver, desde que corto ya. Oye, pero pues está muy interesante todo lo que me dices, que esto va a meritar más de una sesión. Y quiero pasar a la siguiente sección, que es la siguiente es de Cabildeo Pro, donde te pido una solicitud que tengas para los servidores públicos que nos puedan ayudar en algo para que ayude a mejorar la comunidad de alguna manera. Que nuestro gobierno regule las páginas de internet a las que tienen acceso los niños y las niñas de México. Okay. Muy bien. Por favor. Y si nos vamos un poco más específico, que regulen qué tipo de páginas. Ciertos videojuegos que están haciendo que los niños se contacten con adultos que aparentan ser niños, que luego los citan en lugares y desaparecen los niños y empieza esta trata de humanos. Sí. Y entonces, pues, de ahí parte todo. Me encanta y vamos a buscar a un servidor público que nos pueda ayudar con esto. Ahora, vamos a tu radiografía, donde voy a empezar con algunos no negociables. Primero, dime un no negociable que tienes tú para cuidar tu bienestar emocional. Un no negociable, la infidelidad. Ok. Muy bien, o sea, no es negociable ser infiel. Me gusta. Ahora, un valor no negociable en tu trabajo. La mentira. Y ahora, un no negociable para ser feliz. Algo que haces que es no negociable porque esto me hace feliz. Darme tiempo para mí. Y ahora, un hábito para el éxito no negociable. Un hábito para el éxito no negociable. Sí, esa es la que tú dices. Yo tengo que hacer este hábito que me ayuda a tener éxito. La determinación. La determinación. Ahora vamos a temas. ¿Cuál es tu libro favorito?
Mi libro favorito es Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Muy bien, ahora, ¿tu serie o película preferida? Mi serie favorita se llama Mind Explained y está en Netflix. Les va a volar la cabeza, véanla. Sí, y a ver, platícame. Mind Explained te explica el funcionamiento del cerebro cuando tiene ansiedad, cuando tiene estrés, cuando está dormido, cuando está feliz, cuando hace el amor, cuando está en familia, cuando está con amigos. Y entonces pues aprendes mucho. Ah, mira, lo voy a ver. Muy bien, muy buena recomendación. Ahora, ¿cuál es el significado de la familia para ti en una palabra? La familia en una palabra. Impulso. Y ahora, en una palabra, escríbeme tu estilo de liderazgo. Humanitario. Y un emoji con el que te identificas. Son unos aguacatitos que están así felices. Ahora se los voy a compartir, me encanta. Sí, para ponértelo. O sea, porque siempre me gusta estar feliz. Te lo vamos a poner en tu radiografía. Ahora, finalmente, la canción favorita. Fíjate que mi canción favorita, desde que tengo 16 años, se llama If You Leave, de OMD. La letra de esa canción, si la convirtiéramos en música romántica, es un espectáculo. Sí. If you leave, don't leave now. Please don't take my heart away. ¿Ya sabes cuál es? No. Es que tú no eres ochentero, tú eres de que yo soy sí. del 70, ¿tú? Yo los de 80, pero... No, sí. por eso no la conoces. No, es un espectáculo. Pero la letra, si en lugar de que fuera movida, que movida es buenísima, fuera romántica, no, bueno. Pues vamos es una canción muy romántica. Vamos a buscarla y a ver si está en las redes, ahí la ponemos. Sí, sí está. If You Leave, de OMG, claro que sí. Así que porque a veces la ponemos en tu radiografía, a ver si se puede. Me encanta esa canción, me pone muy feliz. Pues bueno, la vamos a buscar también. Y ya para cerrar, un reto, el reto pro, un reto que tú le propongas a nuestra audiencia que apliquen esa semana. Regálate amor, regálate flores y date a ti todo lo que le das a los demás. Durante esta semana, en lugar de dárselo a los demás, dátelo a ti para que veas lo bonito que te vas a sentir y cómo se te va a fertilizar y aumentar tu autoestima. Pues muy bien, qué reto tan bonito y pues lo vamos a aplicar. Pero me cuentas, quiero ver que te compraste flores y están en tu buró. No, sí. Ahora, se vale a veces apapachar a uno mismo y eso es un muy buen consejo porque a veces siempre estamos de que, oye, comparte y da, y luego para mí, ¿qué, verdad? Eso también digo, yo soy fan de Robin Sharma y aplico el 5 AM Club y me acuerdo que decía, en su libro decía, después de tantos meses de haber hecho ese 5 AM y que vas a hacer ejercicio, que estudies y que tal, tienes que darte algo para ti. Cómprate los mejores asientos del partido de la NBA si es lo que te gusta. Cómprate, o sea, también es importante premiarte para que Súper importante. ¿no? Entonces está muy padre esto que nos compartes y sí lo voy a aplicar. Pues gracias, Vero, gracias por tenerte aquí. La verdad es que me gustó mucho la plática. Tienes mucho que compartir y eso nos ayuda a nosotros y a muchos líderes a poder ser mejores en este tema de inteligencia emocional, que pues muchos estamos en pañales y pues valoramos mucho tu tiempo y tu experiencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Artur, gracias a todo tu equipo, que sin ellos no hubiera sido posible y estoy para servirte. Gracias, Vero, y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Si este episodio te dejó algo valioso, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndote contenido de calidad. No olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube para que no te pierdas ningún episodio. Y si nos quieres apoyar aún más, déjanos una reseña o un comentario y nos vemos el próximo episodio de Be a Pro.